Aleluya. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? Amén. Pues te voy a pedir que te pongas en pie, por favor. Vamos a alabar al Señor con una alabanza que va a ser la introducción a aguas profundas. Aleluya. ¡Vamos!
Aleluya. ¿Quién quiere más? Amén, aleluya. Pues vamos a ver hoy cómo se va por más, cómo nadamos en estas corrientes. Te invito que abras tu Biblia en un pasaje muy conocido de las Escrituras que nos habla de agua, de muchas aguas, de aguas que suben, aguas que sanan, aguas del trono de Dios. ¿Dónde están esas aguas? En Ezequiel capítulo 47. ¡Aleluya! Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 47, versos del 1 al 12. Amén. Dice la palabra del Señor, leo en mi querida versión del 60, damos gracias al Señor porque podemos leer en nuestro idioma y te animo a que colabores, y si no vienes, no da igual, colabora para que estos habitantes de esta isla de Guinea Ecuatorial puedan leer en su idioma. ¿De acuerdo? Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían por el lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Vemos en esta imagen, esta visión que Dios le da al profeta Ezequiel, el templo de Dios. Y en el templo de Dios, en el altar, en el lugar santísimo, una corriente, un río que fluye del altar de Dios. Miren, hermano, esta profecía milenial tiene muchos sentidos, pero yo quiero decirte en palabras de Maxwell. A ver, te voy a leer la cita, la tengo aquí literal, a ver si la encuentro. John Maxwell dice, hay dos clases de personas, las que crecen y las que se resisten a crecer. Entonces nosotros que hemos confesado, que hemos cantado, que queremos andar en aguas profundas, tenemos que darnos cuenta de que el río de Dios, la unción de Dios, el poder de Dios, que siempre es símbolo y señal del Espíritu Santo, nace del trono de Dios, de un Dios que nos ama y de un Dios que quiere que podamos profundizar en su relación, en su comunión y en el poder que viene de Él. Cuando yo estaba leyendo este pasaje me vino una imagen, y fue la imagen de Jesús en la cruz del Calvario. Dice que Jesús, cuando expiró, su costado fue abierto y de él manó sangre y agua. Del costado de Jesús brotó ese agua y esa sangre para perdón de nuestros pecados, y agua que fluye y que todavía, hermano, está fluyendo de su costado. Hermano, del costado de Jesús, de la costilla de Jesús, de símbolo que tanto me gusta ese ejemplo de la esposa, de la mujer que nace, que sale del costado del hombre, del corazón del hombre, del corazón de Jesús, del corazón de Dios, nace esa pasión por ti, por mí, por la humanidad. Nace ese deseo de Dios de que nosotros conozcamos su agua, entremos en su agua y profundicemos en sus aguas. Cierra tus ojos y ten esa visión de Jesús
de ese costado de Jesús, brotando ese manantial que viene del trono de Dios, que viene aumentando en ese caudal a través de los tiempos, ese caudal que empieza de alguna manera en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el primer gran discurso que Pedro da a esos varones que están allí en Jerusalén, y que empieza ese fluir de Dios, esa muerte de Jesús, el resultado de ese dolor, el resultado de esa aflicción, el resultado de su sacrificio fue que ese manantial se abrió sobre todos los hombres. Porque ten en cuenta de que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre determinados hombres que profetizaron o hicieron proezas o tuvieron un mandato de Dios. Pero a partir de que el río de Dios, el manantial de Dios, brotó del costado de Jesús, nació de las aguas del altar de Dios, empezó a fluir, empezando en la historia de ese pequeño movimiento que nació del judaísmo, que fue el cristianismo, que fueron unos pocos, que son 3.000 hombres o 5.000 hombres, o aquella iglesia primera de Antioquía comparado con lo que Dios quería hacer a través de estos más de 2.000 años de historia. Tenemos que tener una visión amplia, hermano, una visión de reino. Mira, Moisés se crió en el palacio del faraón porque él tenía que tener una visión no de esclavo, sino una visión de ver más lejos, hermano. Y nosotros debemos de ver más lejos. Y nos gozamos, por supuesto, en ese derramamiento del Espíritu Santo que significó Pentecostés. Pero hermano, te voy a decir algo para que tú nos metamos en contexto. El agua que fluyó en Pentecostés era nada más hasta los tobillos en relación con el caudal, con el torrente de Dios que quiere traer hasta el final de los tiempos. Porque esta visión que le da Dios a Ezequiel es una visión milenal, una visión de final de los tiempos, donde Él prometió para nosotros cosas más grandes, cosa que ojo no vio y no subió a corazón de hombre, es la que Dios tiene reservado para quienes. Para los que le aman, para los que le creen y para nosotros que somos los testigos que quedamos de aquellos que dieron su vida, aquellos que de alguna manera entraron en la corriente de Dios. Miren, hermano, hay una imagen que me gusta mucho que está en Jueces, y es cuando los sacerdotes entraron con el arca y las aguas del Jordán se detuvieron. Dice que cuando los sacerdotes pusieron sus pies, mojaron sus plantas en el río, las aguas se detuvieron. Hermano, era el principio de la conquista de Canaán. El pueblo pasó por tierra seca, por esas aguas de Jordán, ese señal de ese bautismo que tú y yo tuvimos, de ese empezar en nuestra vida cristiana, donde mojamos nuestros pies. Miren, hermano, ¿qué imagen más bonita esta de los niños chapoteando en la orilla de la playa, chapoteando en la orilla del río? Y qué bonito es cuando los niños descubren el agua, lo bien que le gustan bañarse, ¿verdad? Pero, hermano, nosotros entramos en esta vida cristiana con esa alegría quizás, de niño. Y nos gusta pasearnos y que nos dé el fresquito de la corriente del Espíritu, ¿verdad? Qué bueno es cuando llegamos y somos nuevas criaturas, nacemos y nosotros nos damos cuenta de que es hermoso sentir la frescura, sentir el cariño, sentir cuando estamos juntos este mover tan precioso de sentirte que somos iglesia. Qué buenas esas sensaciones de recién convertido.
¿Te acuerdas de ellas? Algunos ya hace muchos años que nos convertimos, pero si tú llevas poco tiempo, puedes estar experimentando esto que yo estoy contando, de esa alegría de caminar con Jesús, ¿verdad? Caminar por la orilla de esa playa, ¿verdad? Sabiendo de que el Maestro viene a nuestro lado. Qué bien, qué bueno estamos a la orilla de ese río donde nos mojamos nuestros pies. ¿A quién le gusta mojarse los pies? Y el que no se moja, no coge peces. Hay que mojarse, hermano. No te puedes quedar en la orilla, fuera. Tienes que entrar. Tienes que este principio de cristianismo te tienes que mojar de alguna manera, ¿vale? Ese sería el primer paso. Para llegar a esas aguas profundas, primero tiene que llegarte el agua a los tobillos. ¿De acuerdo? ¿A cuánto le ha llegado ya el agua a los tobillos? A ver, ¿a quién no le ha llegado el agua todavía a los tobillos? ¿Quién está todavía que no conoce esa comunión, esa alegría de pertenecer, de ser, de vivir, de confiar como un niño, ¿verdad? Qué bueno es esta etapa de derramamiento de este espíritu en Pentecostés, donde se empiezan a hablar en lengua, donde la gente dice, ¿qué es esto? ¿Verdad? Pero no nos podemos quedar aquí. No nos podemos quedar con el agua hasta los tobillos. Tenemos que ir más allá. El agua de este río, en el verso 3, dice: que salió este varón hacia oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos, unos 500 metros más o menos, y me hizo pasar por la agua hasta los tobillos. Este es el que hemos leído, midió 4 y me hizo pasar por agua hasta las rodillas. El agua hasta las rodillas. Cuando tú piensas en las rodillas, ¿en qué piensas? Cuando tú digo rodillas, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza? Doblar la rodilla. La rodilla, hermano, cuando el agua te llega a las rodillas es tiempo de orar. Ya se pasó aquel tiempo de mojarte los piececitos en el agua y llega un momento en que tenemos que crecer, tenemos que madurar. Tenemos que avanzar, no nos podemos quedar en la orilla chapoteando con los niños. Tenemos que avanzar un poco más, el agua ya llega a la rodilla. Cuando el agua llega a la rodilla ya hay un poco más de dificultad para avanzar, ¿verdad? El tiempo de doblar rodilla es un tiempo que es necesario, que es imprescindible en cualquier etapa de nuestra vida como cristianos. Pero que no nos podemos olvidar que si ese sacrificio de Jesús, esa sangre de Jesús nos da el acceso al lugar santísimo por ese camino nuevo que Jesús nos abra a través de su sangre. El segundo paso en el crecimiento, en el avanzar hacia las aguas profundas, es doblando rodillas. Y hay muchos pasajes en la Escritura y quisiera ilustraros con algunos. Quizás este es el que más me ha gustado de lo que he visto yo sobre doblar rodillas. Está en Efesios, en el capítulo 3. Y dice Pablo, mira qué cosa más preciosa. Por esta causa, 3:14, Efesios, deja tu dedo ahí en Ezequiel y ahora volvemos. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Aquí Pablo está orando, está intercediendo por la iglesia de Éfeso, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en el amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la
altura. Es el deseo de Pablo de que cada uno de nosotros no se quede chapoteando en la orilla, sino que seamos capaces de comprender, de entender la anchura, la altura y la profundidad de la obra de Dios y de lo que Él quiere hacer con nosotros. Nosotros, hermanos, somos esas manos de Jesús para abrazar y para dar. Somos esos pies de Jesús que vamos anunciando el Evangelio. Somos esa boca de Jesús que vamos proclamando su palabra. Somos ese varón a la estatura de la plenitud de Cristo. Y Pablo pide eso a los efesios. Y yo quiero rogar también juntamente con Pablo y cada uno de nosotros que conozcamos la profundidad, la altura, la anchura de ese amor, hermano, de esa pasión que tuvo Jesús para morir en esa cruz, para que tú y yo hoy estuviésemos aquí. Y eso nada más es posible a través de la comunión. Eso es nada más posible a través de la oración, a través de una relación más profunda, de doblar rodillas, de tener en el corazón, como tenía Pablo, a esta iglesia. Y como tenemos nosotros, o debemos de tener nosotros también, por la gente que se pierde. Porque, hermano, misiones se hace con la rodilla, dando y yendo. Pero no nos podemos quedar aquí todavía. Todavía ya hemos chapoteado como niños, ya doblamos porque ya somos un poquito mayores, pero todavía queremos más. ¿Quién quiere más? Amén, queremos más. Y dice el profeta en el mismo verso, en el verso 4. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por la agua hasta los lomos, hasta la cintura. Hermano, cuando nos metemos en el río de Dios, cuando vamos profundizando, ya llega un momento en que ya el agua va subiendo y ya si en la rodilla nos costaba avanzar en el río, ya hasta la cintura ya nos cuesta avanzar más. ¿Y qué nos habla de la cintura? ¿Qué nos habla de ceñirnos? ¿Quién se ciñó? Una toalla. Tú estás ahí al loro. Sí, señora. Muy bien. San Juan, capítulo 13, Jesús, cuando se acababa la cena, se levantó de la cena, ¿verdad? Se ciñó la toalla a los lomos, se la ciñó y empezó a lavar los pies a los discípulos. Eso no está hablando de servicio. Queremos ahondar en las aguas, queremos más. Hay que servir. El que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Eso lo aprendí yo llevando muy poquito tiempo en el Evangelio. Si sirves, sirve. Si no sirve, ni para estar escondido, no sirve. Eso es así, hermano. Jesús no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por mucho. Hermano, no hay crecimiento, no hay profundidad en nuestras vidas. No podemos sumergirnos, no podemos entrar en el río de Dios si no servimos. Tenemos que dar un paso más. Queremos más. Queremos más. Tenemos que servir. No es posible la llenura, la plenitud, el entrar en el río de Dios si no servimos, si no doblamos rodillas, si no nos emocionamos como al principio, esa palabra tan tremenda que tengo contra ti, que has perdido el primer amor, la ilusión de chaval, de chapotear en el agua. Pero ya no somos niños, ya no somos adolescentes. Quizás esa iglesia que sufrió de la persecución, que dobló rodillas y que avanzó y se mantuvo en el tiempo, en esa edad oscura de la Edad Media, quizá a través de la oración y la intercesión,
llegó ese agua hasta los lomos, hubo ese despertar quizás de esa iglesia, de ese río en el tiempo de la Reforma, y ese río de Dios empezó a crecer más. Salió como un pequeño manantial del costado de Jesús y fue durante los siglos avanzando hasta que llegó un tiempo, un nuevo despertar para la iglesia, una vuelta a la palabra, después de una vuelta al servicio, una vuelta a las misiones, a proclamar la palabra del Señor. Qué bueno cuando la iglesia es madura, cuando la iglesia sirve, cuando la iglesia tiene visión de reino, de conquista. Qué bueno, hermano. ¿O no es bueno? ¿O me estoy emocionando yo solo? No, hermano, queremos más. Tenemos que saber lo que cantamos. Porque después nos vamos a gozar y vamos a creer y vamos a saber y vamos a pensar qué significa que queremos más. Que queremos avanzar más, profundizar más, entrar más en el río de Dios, en el propósito de Dios, en el servicio de Dios, en la oración con Dios. Todo esto es necesario si queremos más. Si queremos más. Porque, hermano, en la visión de Ezequiel sigue midiendo. Y sigue midiendo otros 500 metros. Y entonces ya el río era tan caudaloso que ya... Vamos a leerlo. Y era ya un río que ya no se podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a nado. Hermano, esto es importante, porque llegado a este punto, yo quisiera decirte algo. Esta palabra me despertó a mí en mi corazón, porque yo soy, quizá, de los que me dan miedo de perder el control. ¿Me explico? ¿Sabe? Mientras que tú tienes los pies en el suelo, mientras que vas por el agua y vas avanzando con dificultad, pero tienes los pies en el suelo, controla. Pero ¿qué pasa cuando el agua ya te llega al cuello y ves que ya no llegas y que no sabes nadar? Tienes que nadar. Sí, tienes que lanzarte y saber que ese mismo agua, ese mismo impulso que lleva te va a sostener flotando. Tienes que saber que la corriente te puede llevar y si esa corriente es la corriente de Dios, te tienes que dejar que te lleve. Cuando Jesús le explica a Nicodemo en el capítulo 3, verso 8 creo que es, lo tengo aquí, en San Juan. Aquí está, 7, 3, 8, efectivamente. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas no, ni sabes dónde viene, ni sabe a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermano, ¿te da miedo depender de Dios? ¿Te da miedo de que Él te impulse, te lleve quizás a donde tú no quieras? Jesús le dijo a Pedro: otros te ceñirán y te llevarán a donde tú no quieras. ¿Confiamos plenamente en Dios para que Él disponga totalmente de nuestras vidas? ¿Buscamos esas corrientes más profundas? Donde ya Él tiene el control, donde ya Él es el dueño de verdad de nuestras vidas.
donde ya nos dejamos, sumergimos de esa manera en la cual ya no decimos que es algo nuestro, sino que es todo suyo. Yo entiendo que nadar en el río de Dios, querer más de Dios, es depender más de Dios. Hermano, ¿queremos más de Dios o nos da miedo? Yo sé que el Señor nos quiere bautizar a muchos de nosotros con el Espíritu Santo. Nos da miedo. Nos da miedo. Algunos se están riendo. Los más valientes cuando se tienen que rendir, cuando tienen que decir yo no, tú en mí. No yo, no más yo. Ya no confío en mi fuerza. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando nos cuesta dar ese último paso donde perdemos el control, ahí es donde se ve los que nadan y los que no nadan. O los que, hermano, miren, si nos leemos un poquito aquí en el verso 11, dice, 47:11. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Hablando, el río de Dios avanza, el río de Dios da sanidad a las aguas, el río de Dios lo llena todo, pero hay una parte donde no llega ese río, donde el río, el agua se estanca, donde hay salinas, donde quién sabe dónde está el Mar Muerto. ¿Dónde está el Mar Muerto? ¿Dónde está el Mar Muerto? Allí en Israel está el Mar Muerto. Desemboca el Jordán en el Mar Muerto. Es un lago, digamos, donde hay mucha salinidad, donde no crece nada. ¿Sabes por qué? Porque llega agua y no fluye. El agua que llega allí se queda, allí se estanca. Pero la promesa de Dios es que ese agua que sale del trono de Dios llegaría hasta el Mar Muerto, llegaría hasta el Mediterráneo y sanaría esas aguas, las volvería dulces. Pero hay algunos que se estancan, que se quedan en una de esas etapas, que se queda con el agua hasta los tobillos, con el agua hasta la rodilla, con el agua hasta los lomos, o que se cansa de nadar, queda en una etapa de su vida donde no deja de fluir el río. ¿Y saben lo que pasa? Si nos vamos un poquito antes al profeta Jeremías, dice en el verso 2, ...13. Sí, aquí está. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Aquí en medio de este pasaje que nos habla de vida, que nos habla del fluir de Dios, nos habla de las corrientes de Dios, nos habla de los peligros de los que no avanzan, de los que se quedan, de los que cavan cisternas, donde cisternas de seguridad, de las riquezas, de seguridad en otras cosas, que nos hablan de corazones fríos, de la sal que no sala, de la luz que ya no alumbra, de la novia despistada. Y ahí, hermano, eso es real.
Eso está ahí. Sí. A mí me gustaría que no estuviera ahí, pero está. Está. A mí me gustaría que todos como locos fuéramos a la playa a nadar todos, arrastrados por la corriente de Dios. Pero yo quiero deciros un aviso a navegante: tenemos que tener cuidado de que se pare el agua, de que no fluya el agua, de que ese agua se estanque, de que nuestra vida no se refresque en la comunión con el Señor, en la alabanza, en la adoración, en todas estas cosas que nosotros sabemos que son buenas para nosotros. Porque mira, hermano, qué preciosísimas y grandísimas promesas hay para los que se meten en el río, para los que fluyen en el río, para los que quieren más de Dios. Dice en el verso 9, Ezequiel 9, aquí está. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allí estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en ese río. Todo lo que esté muerto vivirá. Amén. Todo aquel que entregue su debilidad vivirá. Todo aquel que diga no puedo, que diga mira que soy niño, mira que soy torpe en hablar, mira cuántos hombres, menos mal que la Biblia es el libro más chivato del mundo entero, no calla nada de nadie. Dice todas las debilidades de esos hombres que tanto admiramos, de Moisés, de Abraham, el padre de la fe. Cuando se vio la cosa chunga, dijo su mujer: no, es mi hermana. El padre de la fe se arrugó. Nosotros nos arrugamos también, pero gloria al Señor que hay perdón en esa sangre, que hay vida y que hay peces, muchos peces enormes. Porque si seguimos leyendo dice, y junto a él estarán los pescadores de la región de allí cerca, y los peces serán tan numerosos como los peces del mar grande, que es los peces del Mediterráneo. Que habrá toda clase de peces. Y hermano, yo te digo una cosa: aquí en Estepona, en la Costa del Sol, hay de toda clase de peces, más peces que en ningún lado, porque hay de todas las nacionalidades del mundo entero, y están aquí para que le digamos que Cristo es real, que Cristo vive, que Cristo te ama. Vamos a pescar en el río de Dios. Pero tenemos que ser como Pedro. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Ven, a aguas más profundas, ven. Yo te voy a llevar a aguas más profundas. Y Dios quiere llevarnos en esta tarde a aguas más profundas. Con el gozo del Señor. A ver, chicos, vamos al gozo, vamos a darle fuerte a eso. Vamos. Sí, vosotros, sí, la de la alabanza. Porque no puede ser que gente así joven no estén llenos del Espíritu Santo. Venga, vamos. Que yo salte más en la alabanza que muchos de ellos que se ponen ahí. No puede ser eso, hombre. ¿Cómo va a ser? Que no bailemos, que no dancemos, que no nos gocemos en el río de Dios. Ahora yo te pregunto ahora, que ya sabes que Dios quiere más para nosotros, que nos ahondemos más en ese río de Dios. ¿Quién quiere más? Amén. Ahora, yo digo una cosa y me gustaría que por lo menos lo intentásemos. Cuando cantamos una canción que diga que no sea un de pacotilla, que sea un que salga de aquí, que te duela de verdad. ¿Sabes? No hay verdadera adoración si no hay algo en las entrañas, algo ahí que se remueve. Quiero más de ti o me muero. Quiero más de ti o yo no tiene sentido mi existencia. Si me paro, la corriente me lleva.
¿Cuánto le agradezco a estos que me dijeron que camarón que se duerme la corriente se lo lleva? Eso lo aprendí de vosotros, de los latinos. Y es verdad, si te duerme la corriente te lleva. La corriente de este mundo, no la buena, la mala. Y nosotros somos como los salmones, vamos contra corriente. Y esa corriente que a nosotros nos vivifica es la que dijo Jesús en el último y gran día de la fiesta, que de nuestro interior correrían ríos de agua viva. Esos ríos que nacieron en el costado de Jesús, en el dolor de aquel que se entregó por nosotros. Esa corriente está viva, hermano. Los dones están vivos, las sanidades están vivas, las liberaciones están vivas. Y el río de Dios en estos últimos tiempos es tan grande que llenará la tierra de su gloria. Porque Dios no se conforma con que nos mojemos los tobillos. Él quiere más para nosotros. Si nosotros queremos más de Él, ¿quién quiere más de Él? Pues entonces ponte en pie en el lugar donde estás. Levanta tus manos, levanta tu corazón, levanta tu voz y dile con toda tu alma, por favor, con toda tu alma: yo quiero más de ti, Señor. Yo quiero nadar en aguas profundas, oh Dios. No quiero ser indiferente, no quiero una predicación más, no quiero un día más sin tu presencia. Clama a mí, yo te responderé. Un clamor que conmueva los cielos, un clamor que nos lleve más allá. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo. ¡Oh, Dios! Vamos a sumergirnos en su río. Vamos a nadar en su río. ¡Oh, Dios! Hay sanidad en su río. Grandes peces. Está fluyendo, está fluyendo, está fluyendo. ¡Oh, Dios! Existen aguas a los nudillos.